Preguntas de repaso, sección autoinducción, pregunta número 20. Cuando cambia el campo magnético en una bobina de alambre, en cada espira de la bobina se induce un voltaje. Se inducirá voltaje en una espira si la fuente del campo magnético es la bobina misma. A ver, ¿qué significa eso? Cuando yo tengo una bobina y en esta bobina el campo magnético está variando, se induce un voltaje en la bobina del secundario. Aquí no lo aclara. La pregunta es, en esta bobina que es primaria, que es la que induce el campo magnético para inducir un voltaje en el secundario, ¿también se induce un voltaje en ella misma? Sí, es exactamente eso. A ver, suena demasiado curioso. O sea, ¿cómo así que en la misma bobina, la que genera el campo magnético, la que está induciendo voltaje en otras bobinas, en ella misma también se induce un voltaje? Sí, es curioso y voy a mencionar la situación. Resulta que usted tiene una bobina, ¿cierto? Y usted va a aplicar la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje dividido la resistencia. Usted coge un ómetro o mímetro y le mide la resistencia a esa bobina primaria. Vamos a decir que es 10 ohmios. Usted le coloca 120 voltios a esa bobina. Se supone que de acuerdo a la ley de Ohm deben aparecer 12 amperios. Y usted conecta la bobina primaria y cuando usted va a medir la corriente ya no son 12 amperios sino por ahí uno o dos. Usted dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué no me funcionó la ley de Ohm? En esta bobina se supone que la resistencia eran 10 ohmios, voltaje 120, la corriente debía haber sido 12 amperios y resulta que no aparecen sino dos. ¿Qué fenómeno físico está sucediendo en esa bobina? Pues resulta que si fuéramos a escribir no sería 120 voltios dividido 110 ohmios, sino que la bobina se induce en ella misma un voltaje que se opone al voltaje que usted aplica. Quiere decir que quedaría, por decir, se inducen 100 voltios. Entonces resulta que 120 le restamos 100 porque esos 100 que se indujeron dentro de la misma bobina se oponen a los 120, me da 20 voltios, dividido 10 ohmios y aparecen los 2 amperios que yo había dicho. ¿Cómo podríamos demostrar que eso es así? Bueno, pues con un amperímetro lo conectaríamos y daríamos cuenta que son 2 amperios. Pero aquí en esta parte escribí, este fenómeno se puede evidenciar fácilmente. Si por un tubo de cobre o aluminio dejamos caer una serie de imanes de neodimio, es asombroso ver que el tiempo que tarda en llegar abajo es mucho mayor que tardan los mismos imanes al bajar por un tubo de PVC de la misma longitud, porque dentro del tubo metálico se genera una corriente que induce un campo magnético que se opone a quien lo crea. Es por esto que se presenta una repulsión entre el campo magnético de los imanes que yo lancé por el tubo, de los imanes de neodimio que tratan de bajar, y el campo magnético que se genera en el tubo, que genera en el tubo los mismos imanes. Vuelvo a repetir, no tengo el experimento aquí, pero yo lo hago en mis salones. Llevo un tubo de cobre, llevo unos imanes de neodimio y suelto los imanes por dentro del tubo de cobre y es asombroso cómo los estudiantes miran que baja lentamente y dicen, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que sucede? Entonces lo vuelvo a repetir rápidamente. Cuando usted suelta los imanes, que son un campo magnético, dentro del tubo de cobre, en el tubo de cobre se genera una corriente. Esa corriente induce un campo magnético. Ese campo magnético se opone al campo magnético que lo creó. De tal manera que hay como una especie de repulsión entre el campo magnético de los imanes de neodimio y el campo magnético generado por los imanes de neodimio dentro del tubo de cobre, de tal manera que trata de frenar los imanes y lo que simplemente hace es detenerlos, irlos bajando lentamente.